Ya. Bien, entonces hoy vamos a ver la columna vertebral. En la figura ustedes pueden ver cómo está constituida una vértebra. Una vértebra estándar. Eh, la mayoría son así, pero no todas son iguales, pero más o menos tienen este parecido. Hay algunas distintas. La primera vértebra cervical, la segunda vértebra cervical son un poco diferentes, pero en realidad las vértebras mantienen este estándar que yo les estoy contando en esta figura. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo está constituida una vértebra? Una vértebra está constituida por el cuerpo vertebral. Ustedes pueden ver en la figura el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral tiene 6 caras. Parece un cubo, parece un dado. Tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene caras laterales. ¿Ok? El cuerpo de la vértebra es como un cubo, tiene 6 caras. Luego vamos a encontrar dos apófisis transversas hacia los lados, una apófisis espinosa en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, el cuerpo vertebral, las apófisis transversas hacia afuera y las apófisis espinosa hacia atrás. Hay un segmento que está uniendo el cuerpo a las apófisis transversas y se llama el pedículo, como ustedes están viendo en la figura. ¿Sí? El pedículo. Hay un segmento que está uniendo las apófisis transversas a la apófisis espinosa y se llama lámina. ¿Ok? Entonces, bien, cuerpo vertebral, apófisis transversas, apófisis espinosa, el segmento que une el cuerpo a las apófisis transversas se llama pedículo. El segmento que une las apófisis transversas a la apófisis espinosa se llama lámina. ¿Sí? Hay alguien que está con el micrófono abierto. Por favor, ciérrelo. Porque si no, lo voy a eliminar yo. Bien. Además de esto, las vértebras tienen carillas articulares superiores para articularse con las vértebras que están por encima y carillas articulares inferiores para articularse con las vértebras que están por debajo. ¿Ok? En síntesis, el cuerpo vertebral que tiene 6 caras, una cara superior, inferior, anterior, posterior y laterales, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, los pedículos, que son los segmentos que unen los cuerpos vertebrales a las apófisis transversas, las láminas, que son los segmentos que unen las apófisis transversas a las apófisis espinosas, las carillas, las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores. Ya. De esta manera está constituido una vértebra estable. Pero las vértebras difieren entre sí. Miren, por ejemplo, aquí al lado pueden ver una vértebra cervical, la cuarta vértebra cervical, esta que ustedes están viendo, que es un poco diferente. Tiene su cuerpo, sus apófisis transversas, sus pedículos, sus láminas, una apófisis espinosa que es bifurcada, en fin, pero mantiene la anatomía de esta vértebra estándar que yo les estoy comentando en la primera figura. ¿Ya? Entonces ahí tienen una cuarta vértebra cervical, un poco más pequeña, por supuesto, que la vértebra estándar que yo les he hablado.
Algo muy importante de lo cual no he mencionado. En el medio de todas las vértebras está el agujero vertebral. Ustedes saben que por la columna vertebral pasa la médula espinal. Ustedes tienen ahí la columna vertebral y en el medio de la columna vertebral la médula espinal. Si yo les muestro tal cual es la columna vertebral, ustedes pueden ver que la columna vertebral tiene varios segmentos, ¿sí? Por ejemplo, tiene la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, el sacro y el coxis, ¿sí? Viendo en general toda la columna. Ustedes pueden ver que el segmento cervical y el segmento lumbar tienen una curvatura fisiológica hacia adelante, es decir, son cóncavas hacia adelante, el segmento cervical y el segmento lumbar. Y ustedes pueden ver también que el segmento torácico y el segmento sacro son convexos hacia afuera. ¿Ok? Entonces, la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, por 12 vértebras torácicas, por 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Y no se olviden que hay dos curvaturas fisiológicas en la columna vertebral cervical, en la columna vertebral lumbar, y hay dos curvaturas fisiológicas en la curvatura torácica y en la curvatura sacra. La curvatura cervical y la curvatura lumbar son cóncavas. La curvatura torácica y la curvatura sacra son convexas. ¿Ok? Bueno, entonces, al medio de la columna vertebral está la médula espinal, ustedes bien saben, y por eso cuando les hablo de las vértebras, les hablo de que al medio tenemos el agujero vertebral, donde vamos a encontrar a la médula espinal. ¿Ok? Bien, entonces les mostraba una vértebra cervical, un poco diferente, digamos, pero mantiene la anatomía estándar de la cual les hablé primero. Esta que ustedes están viendo es una vértebra torácica. La vértebra torácica es muy parecida a la vértebra estándar que les he mostrado, pero con una diferencia. La vértebra torácica, además de todo lo que les he mencionado, tienen carillas articulares laterales en el cuerpo y en la apófisis transversa. ¿Por qué? Porque las vértebras torácicas se están articulando con las costillas. Como ustedes saben, hay 12 vértebras torácicas y hay 12 pares de costillas. Entonces, las vértebras torácicas y los 12 pares de costillas van a formar el esqueleto del tórax. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia en una vértebra torácica del resto de las vértebras? Que las vértebras torácicas tienen carillas articulares en las apófisis transversas y en la parte lateral de los cuerpos vertebrales, como ustedes están viendo. Sirven para articularse con la cabeza de la costilla y con el tubérculo de la costilla. Más adelante les explicaré más claro. Las vértebras lumbares son vértebras más robustas que el resto de las vértebras. Sin embargo, hay alguien que está hablando y no puede ser así. Les he dicho que apaguen sus micrófonos. ¿Quién es la persona que está hablando, que está con el micrófono abierto? ¿Quién es? No pueden estar con el micrófono abierto. Cierren el micrófono. Chusmas. Ok. Sigo. Las vértebras lumbares son vértebras mucho más robustas que el resto de las vértebras, como les estoy mencionando. Ahí están viendo una vértebra lumbar y luego tenemos el sacro y el coxis, que luego vamos a ver.
De todas las vértebras que yo les he mencionado, hay algunas vértebras que difieren las unas de las otras. Por ejemplo, ustedes pueden ver el atlas. Por ejemplo, pueden ver ustedes el axis, ¿sí? El atlas, miren ustedes en esta figura. El atlas, pues, es diferente. No tiene la misma característica que yo les he mencionado anteriormente. Ustedes pueden ver en la figura que el atlas tiene un arco anterior, un tubérculo anterior, un arco posterior, un tubérculo posterior. En el arco anterior vamos a ver una carilla articular en la parte interna para el diente del axis. En el arco posterior vamos a ver un surco para la arteria vertebral, muy importante a cada lado. Y además del arco anterior y además del arco posterior, vamos a ver las masas laterales del atlas. ¿Qué vamos a ver en las masas laterales del atlas? En las masas laterales del atlas vamos a ver carillas articulares. Miren ustedes los cóndilos del atlas. Como ustedes saben, mejor dicho, las cavidades glenoideas del atlas. Las cavidades glenoideas del atlas se articulan con los cóndilos del occipital, como ustedes saben bien, porque ya hemos visto los huesos del cráneo. Ustedes saben que en el occipital hay dos cóndilos que se articulan con las cavidades glenoideas y forman una articulación que se llama la articulación atlanto-occipital. Ahí ustedes pueden ver las cavidades glenoideas del atlas que se articulan con los cóndilos del occipital. Forman la articulación atlanto-occipital. Esas son las carillas articulares superiores. Las carillas articulares inferiores del atlas se van a articular con la segunda vértebra que se llama axis. ¿Ok? ¿Qué más hay en el atlas? Hacia afuera están las apófisis transversas y al medio de las apófisis transversas están los agujeros transversos. ¿Ok? Al medio está el agujero vertebral que sirve para el pasaje de la médula espinal. Bueno, entonces el atlas, como ustedes están viendo, es un poco diferente, más bien es diferente a las vértebras estándar que les he mostrado anteriormente. El axis. El axis tiene un cuerpo, un cuerpo que es un poco más pequeño, pero además en la parte superior tiene una apófisis que se llama la apófisis odontoides, porque parece un diente, o llamado también diente del axis. Ahí ustedes están viendo el cuerpo del axis y el diente del axis, o apófisis odontoides. Este diente del axis se está articulando con la carilla articular que hay en el atlas, en el arco anterior. Este es el arco anterior del atlas. Miren, en la parte interna hay una carilla articular que sirve para articularse con el diente del axis. ¿Ok? Bien, entonces este es el cuerpo del axis, el diente del axis. Hacia los lados tienen las apófisis transversas. Las apófisis transversas tienen los agujeros vertebrales, perdón, los agujeros transversos que ustedes están viendo que están horadados en las apófisis transversas y al medio tiene el agujero vertebral para la médula espinal. Miren, casi todas las vértebras cervicales tienen en sus apófisis transversas los agujeros transversos. Ahí ustedes tienen el atlas que tiene en las apófisis transversas los agujeros transversos. Ahí están viendo en el axis que en las apófisis transversas están los agujeros transversos. Los agujeros transversos que hay en las apófisis transversas en las vértebras cervicales
sirven para el paso de las vértebras, de las arterias vertebrales, de las arterias vertebrales. Por esos agujeros transversos que ustedes están viendo en las vértebras cervicales, va a pasar una arteria que se llama la arteria vertebral. A cada lado hay una arteria vertebral. Luego les mostraré cómo es la arteria vertebral. Muy importante, por cierto, la arteria vertebral. Luego el axis tiene carillas articulares superiores para articularse con el atlas, ¿sí? Y carillas articulares inferiores para articularse con la tercera vértebra cervical. Entonces, como ustedes están viendo en la figura, hay un atlas que es un poco diferente a la vértebra estándar que les mostré inicialmente. Es un poco diferente. Y el axis que también es un poco diferente a la vértebra que les he mencionado inicialmente. ¿Ok? Esta es la cuarta vértebra cervical. La cuarta vértebra cervical ya parece una vértebra normal, estándar. Tiene el cuerpo vertebral, sus apófisis transversas, sus pedículos, sus apófisis espinosas, que son bifurcadas como ustedes ven, sus láminas. En las apófisis transversas están los agujeros transversos para las arterias vertebrales. En el medio está el agujero vertebral para la médula espinal. Tiene carillas articulares superiores para articularse